Bueno, pues ya muchos ya hemos conocido, hemos vivido accidentes en carreteras, pero no una más conocida como la del kilómetro 45 de la carretera libre a México Cuernavaca. El pasado 15 de abril del 2018 hubo un accidente donde fallece un motociclista y su acompañante, una mujer, que viajaban en moto en la carretera libre México-Cuernavaca mientras impactaron contra un taxi de frente en esta famosa curva que ya muchos la conocen como la curva de la muerte. De hecho, en la contención está marcada con aerosol. Y pues bueno, muchos comentan que en opiniones que siempre toman esa curva a exceso de velocidad y por eso tantos accidentes precisamente en esa curva. Comentan que la motocicleta derrapó en la curva, invadiendo el carril del taxi, y el taxi los impactó de frente del lado izquierdo. Tres posibles causas que mezcladas sería la razón de los fatales accidentes que existen en esta curva. Uno es de los ya conocidos excesos de velocidad, dos, bebidas alcohólicas, y tres, el trazo de esta curva. Solo existe de un lado, vaya, yendo de Cuernavaca a México, es la circulación más peligrosa, porque ahorita lo vamos a analizar en una toma de satélite. Si no existiera este tipo de trazo de cómo está construida la curva, los accidentes se disminuirían bastante. Aunque vengan a exceso de velocidad, se puede tomar bien esa curva, ya sea en motocicleta o en coche o en otro tipo de automóvil. Si vemos una toma aérea, esta es exactamente la curva, la llamada curva de la muerte, pero no es una curva, sino son dos curvas. Es una curva de un radio mayor y posteriormente se cierra a una curva de un radio menor. Entonces eso es lo que provoca la gran mayoría de los accidentes en esta curva. Analizando el geométrico, eh, podemos deducir que la primera curva tiene un radio de 150 metros, llamada, la vamos a llamar como curva anterior, y se reduce a un radio de 42 metros, que es la curva peligrosa o la curva de la muerte. Posterior a esta sigue una curva de un radio mucho mayor, que prácticamente no se siente, parece una recta. Antes, viniendo de lo que sería Ciudad de México a Cuernavaca, esa curva se ve perfectamente, entonces se puede disminuir y tomar esa curva con un buen trazo. Pero la peligrosa es tomándola de Cuernavaca a México, porque tomas una curva anterior. Aquí está en la parte, empiezan a señalar la curva, el dibujo de la curva. Entonces cuando uno no conoce o es la primera vez que cruza esa curva, la toma desde esta parte, que son aproximadamente unos 100 metros. Entonces en esta parte, cuando empieza a la señalización de la curva, empieza uno a trazar la curva. Justamente en esta zona ya tenemos la curva trazada para poder salir, pero al momento de salir de la curva, que corta la curva, inicia la curva de 59 grados. Y en esta línea que marcamos, si se toma esa velocidad a 80 km por hora, no va a ser suficiente el giro y se va a acabar impactando en esta parte, en esta zona de frente, que es justamente aquí. Si podemos visitarlo, podemos ir a medir. Justamente en esta zona es donde están los mayores impactos en lo que sería la contención. Entonces, para poder nosotros trazar bien esta curva, tendremos que disminuir a 45 km por hora. Si reducen a 70 km por hora para tomar esta curva, pues prácticamente se irían de frente. Y lo que pasó con el accidente del pasado domingo 15 de abril,
fue que rectificaron la curva, pero 4 metros antes de salir de la curva invadieron el carril del sentido contrario, impactándose aquí donde dice trayectoria de la centrífuga de la curva anterior ya corregida. No fue suficiente corrección porque ellos ya venían a 80 kilómetros por hora. Entonces, aunque reduzcas tu velocidad a 45 kilómetros, la misma curva te va a arrojar hacia afuera. Entonces, es parte del análisis que se hizo geométricamente. Entonces, esto es lo que genera el accidente. Cuando uno toma una curva, ya va saliendo de la trazada, pero inicia una nueva curva con una trazada mucho más reducida. Las motos son las que tienen más las de perder, generando en esta zona, justamente en esta zona, a unos 10 metros antes de salir de la curva, se genera el derrape porque ya no es suficiente la inclinación y la velocidad es demasiado reducida. Entonces, cuando sucede el derrape, bueno, pues este sería un análisis geométrico de lo que se hace cuando se hacen las trazadas de carreteras. Evitar este tipo de trazos que son curvas consecutivas. Lo que se tendría que hacer para reducir significativamente los accidentes en esta curva es esta línea naranja, abrir un poco más el radio de giro y en esta zona iniciar el regreso de esta misma curva. Y lo que más se puede recomendar es de que si vienes de Cuernavaca hacia México, en esta parte donde empieza la señalización de la curva, poner una señalización de una curva más cerrada, porque la señalización nada más te indica una curva, pero realmente son dos curvas. 100 o 200 metros anterior, indicar una curva que se debe de tomar a 50-40 kilómetros por hora, pero lo más ideal es que esta curva amplíe más el radio de giro. Y pues bueno, nada, este sería un análisis rápido del por qué esa curva es la más peligrosa de esa carretera y por qué de tantos accidentes. Ahora, eso sumado a exceso de velocidad, estamos hablando de 45 kilómetros por hora y hay accidentes por arriba de esos kilómetros, es seguro que se te va a derrapar la moto o se te va a salir el coche. Es muy peligrosa esta carretera, no por cómo la usen, sino cómo está trazada. Y pues bueno, espero que les haya gustado la explicación de esta famosísima curva que se toma cuando uno va a Tres Marías. Camaradas, mucho precaución y nos vemos después.